Bueno, buenas tardes, mi nombre es Santiago Molina de grado 11 y con este trabajo busco explicar la historia que ha tenido Colombia a lo largo de los años de violencia, desde 1948 y el evento del Bogotazo hasta los gobiernos actuales y cómo todo se ha desarrollado. No simplemente quiero contar la historia de cómo pasó, sino dar un testimonio real de personas las cuales vivieron en estas épocas, ya sean mis familiares, profesores o allegados. Bueno, la primera parte consiste en la época de la violencia. Todo comienza en 1948 con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Esto provoca el famoso evento del Bogotazo, el cual desencadena muchos años de violencia entre liberales y conservadores, ambos grupos políticos que tenían muchas diferencias en el pensamiento. Se les llamaba la violencia por la cantidad de masacres, muertes y las maneras tan forzadas que se intentó de un grupo y del otro hacer llegar a esa política o hacerla convencer, no por un medio pacífico, sino por medio de matanzas, masacres y mucha violencia. Luego de esto aparece el Frente Nacional, el cual regula un poco ya que tiene ideas de ambos bandos, pero también las fuertes creencias de esto provoca que durante estos años, aproximadamente en 1950, comiencen a crearse grupos militares que apoyan estos pensamientos de izquierda, como lo pueden ser las FARC, ELN y demás. Buenas tardes, hoy estamos con la profesora Estefanía y le vamos a hacer unas preguntas sobre la época de la violencia. Mi primera pregunta es, ¿qué consecuencias tuvo en su familia esta época? Bueno, entonces en mi familia las consecuencias que tuvo, hablo de familia por parte de mamá primero. Mi abuela materna era muy pequeña, entonces mi abuela contaba que ella tenía que esconderse en las alcantarillas con los hermanos para evitar que los conservadores, que se llamaban pájaros en ese momento, abusaran de los niños. Su hermano, que fue sacerdote, tuvo que ayudar a recoger muertos, ayudar a sacar órganos para que la gente pudiera comer, porque la situación fue muy complicada. Por parte de el abuelo materno, o sea, el esposo de la abuela, lo que pasó fue que su familia se fue para Zipaquirá pensando que las cosas iban a ser mejores y fue mucho peor, fue más sangriento. Contaba también en otro video que por parte de la familia de mi papá, como mi abuela había llegado ya como refugiada hace un tiempo, mi abuela viendo toda la violencia que hubo acá, se tuvo que ir para Cartagena, allá fue enfermera y allá también tuvo que ver mutilaciones, muerte, masacres, que fue algo muy, digamos, tensionante para ella porque ella venía de ver cosas de la Segunda Guerra Mundial tan lejos y se trasladó para otro lugar que también fue violento. Mi segunda pregunta es, ¿cómo cree que afectaron los gobiernos de esa época en su familia y en general al país? Bueno, lo primero es que este tipo de cosas violentas lo que hacen es desplazamiento. Entonces lo que hace la gente es buscar un territorio donde pueda vivir mejor, pero no siempre es posible conseguirlo, ¿cierto? En el caso de mi abuela materna sí se trasladó para esta zona de Bogotá, donde vivimos en el noroccidente, que fue mucho mejor, pero en la parte de mi abuelo no, se fue para Zipaquirá y la mortandad fue terrible, su hermano mayor murió en una redada pensando que era guerrillero, que era del Partido Liberal y no era así. Aparte de eso, digamos que cuando una persona tiene que trasladarse, dejar su territorio, dejar sus cosas, no solamente hay una pérdida de patrimonio, ¿cierto? Sino que también existe un conflicto de desplazamiento armado forzado. Entonces esto no solamente genera un tema social, sino también es un tema psicológico que de pronto uno no tiene el alcance. A nivel político, ¿qué generó eso? Digamos, mi familia se volvió mucho más liberal porque vio todas las cosas que los conservadores decían. ¿En qué afectaron los gobiernos? Después de que muere Gaitán, que es cuando empieza el Bogotazo, es cuando empieza todo el tema de la Junta Militar, llega el Frente Nacional, y el Frente Nacional fue bueno y malo. Bueno porque permitió cosas como un plebiscito donde las mujeres podían votar, pero malo porque hubo cosas en la Constitución que se debían haber cambiado y no permitieron hacerla para mantener en el poder los dos partidos tradicionales. Mi tercera y última pregunta es, desde un punto de vista como histórico, ¿cómo se veía esa división entre liberales y conservadores? Bueno, resulta que yo lo tendría que concluir en decir que de ahí nacen los conflictos políticos que aún no se ven en el país, ¿cierto? O sea, tú ves que nacen las guerrillas y que las guerrillas son de pensamiento militar liberal, ¿verdad?
pero también como para contrarrestar en algún momento las guerrillas nacen los paramilitares. Los paramilitares en su mayoría siempre han sido conservadores o de pensamiento de derecha. De hecho, las personas que entrenaban a los paramilitares aquí venían de Israel, porque ellos son ultraderechistas. Ellos no van con el comunismo, ellos no van con el socialismo, entonces ellos lo que hacen es mantener ese tipo de ideologías que siguen generando, aquí esto se llama polarización, ¿cierto? Cuando tú estás en un lado o en otro, va a seguir generando violencia, porque a medida que tú quieres tapar un hueco con otro, lo que hace es generar un círculo vicioso donde siguen saliendo los mismos grupos. Listo, eso sería todo, muchas gracias. La segunda parte consiste aproximadamente entre los años 60 y 80, después de este periodo de violencia. Como contraparte para las guerrillas de los pensamientos de izquierda, se comienzan a crear grupos armados, pero de pensamiento de derecha, conocidos como los paras o los paramilitares. También comienza a surgir el narcotráfico, el cual genera mucha violencia en el país, por lo que comienzan las matanzas y eso por el dinero y el poder. También relaciones conocidas entre el narcotráfico y el paramilitarismo, donde el narcotráfico financiaba el paramilitarismo para acabar con estas guerrillas que se interponían en el camino de carteles como fue el de Medellín, el de Cali y el de otros más. Bueno, buenos días. Hoy estamos aquí con la profe Norma y le vamos a hacer una entrevista sobre las épocas de violencia en Colombia. Mi primera pregunta es, ¿en su ciudad o región se sintió la presencia de las guerrillas o los paramilitares? Claro, en la ciudad de Bogotá, yo soy de la generación de los años 70, entonces era como cuando, digamos, estaba empezando a coger el auge todo lo que era el narcotráfico y se sintió muy fuerte, no solamente porque pues, lo encabezaba Pablo Escobar, sino Gacha y bueno, los Rodríguez Orejuela, entonces digamos que siempre se había como esa riña y ese querer tener el dominio de una región. Y aparte de eso, pues cuando entra la justicia, las autoridades, el ejército, la policía, todos ellos pues a combatir esta parte, pues obviamente que la manera más práctica de ellos imponer su poder fue haciendo pues toda esa cantidad de atentados que hicieron y pues dañando mucho al pueblo o a la ciudad. Mi segunda pregunta es, ¿qué recuerdos tiene de esa época de violencia o cómo se dieron las cosas para usted? Pues el recuerdo que tengo era que había mucha incertidumbre. Uno salía hacia su estudio en ese entonces que yo estaba estudiando y uno no sabía en qué momento de pronto se iba a detonar una bomba o lo iban a coger a uno, pues por lo mismo que decía, como ellos querían tener su poder y su dominio y entonces uno no estaba tranquilo. O sea, prefería uno no salir, pero obviamente tenían que ir a cumplir los compromisos. La gente del común, del comercio, pues también no tenía esa tranquilidad de loco. Listo, muchas gracias, esa fue toda la entrevista. Bueno, la tercera parte de este proyecto consiste en la época de los 1990 hasta los 2010. Durante esta época se comenzó a vivir un periodo más pasivo en el cual se comenzaron a hacer acuerdos de paz con los grupos guerrilleros, principalmente con las FARC. El presidente Juan Manuel Santos ganó un premio Nobel gracias a estos procesos de paz, en los cuales fomenta diálogos, una charla, un proceso especial de justicia para todas las personas que se vieron afectadas y demás. También se comienzan investigaciones con grupos militares y grupos paramilitares, guerrillas y más. Ya en esta época se comienza un proceso de paz en el cual pues sí se busca dejar el pasado y tratar de volver a un país pacífico, aunque también hay que tener en cuenta que si tienen las consecuencias del paramilitarismo, de las guerrillas, las guerrilleras en las ciudades, bandas criminales conocidas como las BACRIM.
Estamos aquí con el profesor Alex, que vamos a hacer una entrevista acerca de los procesos de paz que se han llevado con los grupos guerrilleros. Bueno, mi primera pregunta es, ¿qué opina usted del acuerdo de paz con las FARC? Pues en primera instancia yo considero que el acuerdo de paz que firmó el expresidente Juan Manuel Santos con el grupo guerrillero de las FARC-EP fue un gran avance en materia de acuerdos de paz a nivel internacional. Ha sido catalogado por la comunidad internacional como un gran progreso, ya que en Colombia teníamos más de 50 años de un conflicto armado que ha desangrado al país, que lo desangró durante décadas, que era reflejo de una violencia bipartidista, una violencia entre el Partido Liberal y Conservador, y luego también ese fruto de esa violencia fue la creación de las FARC, y que nos había generado una gran cantidad de crisis a nivel político, a nivel económico y sobre todo a nivel social. Nosotros nos atrasamos debido a ese acuerdo y creo que fue un acierto el que el Estado se haya puesto en la tarea de poder negociar con las FARC. ¿Qué pienso yo de ese acuerdo? Ese acuerdo se fijó en una mesa de trabajo en La Habana, avalado por la comunidad internacional, y fue el único gobierno que logró establecer una serie de situaciones en las cuales tanto el Estado como este grupo guerrillero iban a cesar la guerra, y en ese orden de ideas iba a ser un avance para el país. Luego, cuando ellos terminan del acuerdo de paz, ese acuerdo tenía que ser avalado, tenía que ser refrendado por el pueblo a través de un plebiscito, el cual no pasó. No pasó porque le preguntaban al pueblo colombiano si estaba de acuerdo o no, y también hay que tener en cuenta que grupos de derecha en Colombia generaron una campaña para que la gente votara el no, porque consideraban que eso era haber perdonado una cantidad de atrocidades que había cometido las FARC. Lo que pasa es que no se tienen en cuenta que en un acuerdo de paz las dos partes tienen que ceder, y por eso el expresidente Juan Manuel Santos le tocó hacer un trámite en el Congreso, un fast track, y terminaron firmándolo, al punto que la comunidad internacional vio con buenos ojos y le otorgó un premio Nobel de paz al expresidente Juan Manuel Santos. Obviamente luego, cuando sale el expresidente Santos, llega el expresidente Iván Duque, y ellos no van a cumplir por parte de lo que el Estado se comprometió a cumplir para ese cese al fuego y todo lo demás. Ellos no cumplieron esos acuerdos, y esos grupos, el grupo como tal, la FARC, una fracción de ellos empezaron a reorganizar y empezaron a generar todavía más violencia. Pero en términos generales ha sido un acuerdo que ahorita el presidente Petro ha querido otra vez continuar con una paz total. Listo, muchas gracias. Mi segunda pregunta es, ¿sintió algún cambio real después de la firma? Claro, el acuerdo de paz generó frutos, hubo incluso una jurisdicción especial para la paz, que es a nivel internacional una corte penal que empieza a juzgar ese tipo de delitos, pero de acuerdo a lo que establecen también las entidades internacionales. Sí se ha sentido. Obviamente ellos les tocó entregar territorios, indemnizar a las víctimas, tener que confesar la verdad de sus crímenes, del secuestro, de la extorsión. Ellos están, incluso muchos de ellos se han acogido a ese proceso de paz, no solo las FARC, sino también militares de parte del Estado, la parte estatal, paramilitares han tenido que confesar, han tenido que decir la verdad y se han acogido para una reducción de penas. Entonces, lo que ocurre es que la gente no entiende que no es una justicia especial, por eso se llama especial para la paz. No es la justicia ordinaria que va a juzgar ese tipo de crímenes con todo el peso de la ley. Listo. Mi última pregunta es, desde su perspectiva, ¿cree que la política de paz total es posible o es más un sueño que una realidad? En ese momento yo creo que podría ser más un sueño que una realidad, porque no han dejado que el gobierno actual pueda ejecutar esa paz total, y se han reorganizado y rearmado muchos grupos. Yo pienso que ha sido difícil porque el ELN, las BACRIM, las bandas criminales, el Clan del Golfo, los rastrojos, es decir, hay una cantidad de grupos armados en todo el país, incluso el Tren de Aragua, que ha hecho presencia en Colombia, que es un grupo
venezolano y la delincuencia común se han organizado en el país y no ha sido posible que el presidente Petro pueda tener una política clara con el comisionado de paz y con el Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior y Justicia, para poder garantizar que haya una paz total por muchas cosas. El narcotráfico también se ha incrementado y este gobierno ha sido el único gobierno en 30 años que ha demostrado más resultados en incautación de drogas y disputas por territorios en el país. Entonces lo veo que es más todavía un sueño que una realidad y se requiere que haya unas políticas de todo el país para poder garantizar que eso se logre. Listo, eso sería todo. Muchas gracias. Por último, la cuarta parte de este documental se trata sobre lo más reciente. Venimos desde el 2018 aproximadamente, donde estuvimos con Iván Duque, el cual era un político y fue presidente, el cual buscaba algo más de los pensamientos de derecha. Él tuvo que enfrentar la pandemia, por lo que fue una crisis económica muy fuerte. Sus políticas iban más orientadas, como ya lo mencioné, hacia la derecha. Posteriormente a la presidencia de Iván Duque llega Gustavo Petro, un presidente totalmente opuesto en el pensamiento, ya que es un presidente el cual va más enfocado a las izquierdas, a las reformas sociales y un enfoque más pues, a esta inclinación política de izquierdas. Bueno, estamos aquí con Gabriel Molina para finalizar la cuarta parte del documental. Mi primera pregunta es, ¿cuál es su opinión acerca del gobierno de Iván Duque? Buenas noches. Dejando todas las diferencias políticas por las cuales está pasando Colombia, o ha venido pasando, nos demostró que la edad no importa para asumir una responsabilidad siempre y cuando se haga con ganas, poniéndole mucho empeño. De pronto no fue de los mejores presidentes, pero sí, hasta donde tengo entendido, fue de los más jóvenes. Supo enfrentar algo como fue la pandemia, la cual nos afectó de una u otra manera a todos en el mundo, y logró salir adelante. Faltaron muchas cosas por hacer, faltaron muchas cosas por mostrar, pero si tuviéramos que calificarlo, podría ser un 7.5 con respecto a los demás gobiernos, en cuanto a todo: gobierno, economía, salud y muchas cosas más que dependieron y se desprendieron con base en la pandemia. Bueno, mi segunda pregunta es similar. ¿Cuál es su opinión sobre el gobierno que ha tenido Gustavo Petro? Sin palabras, porque nunca estaré ni he estado de acuerdo con alguien que traiciona sus principios. Porque si algún día fue un guerrillero que empuñó un arma contra una sociedad que hoy dice querer defender, deja mucho que pensar. Porque simplemente algún día estuvo en contra de toda la normatividad de un país, atacando a la gente inocente, y de la nada tratar de dárselas de redentor, o como se podría llamar también, de Robin Hood, donde le quito al rico para darle al pobre. Y esa no es la solución. La solución no es regalar las cosas, la solución es enseñar a ganarse las cosas, sin importar la clase social, y siempre teniendo en cuenta que todos somos importantes, sin tener en cuenta la situación económica ni social de cada uno de nosotros. Listo. Mi última pregunta, y para finalizar, es: durante su vida, ¿cuál ha sido el gobierno o presidencia que más lo ha marcado? Tengo 45 años, en los cuales no tengo claro cuántos presidentes han pasado, pero de los gobiernos de los que tengo recuerdo y con mayor aceptación para mucha gente, ha sido la de Álvaro Uribe Vélez, donde se recuperó el Estado social, donde se recuperó la seguridad del país, donde pudimos volver a salir sin tener miedo de las pescas milagrosas, que de pronto mucha gente recuerda que no se podía salir, no se podía coger carretera. Bueno, para finalizar la entrevista, mi última pregunta es, durante su vida, ¿cuál ha sido el gobierno que más lo ha marcado? Bueno,
tengo 45 años, no tengo claro el número de presidentes que han pasado durante mi vida, pero sin lugar a duda, el gobierno que más me ha marcado fue el de Álvaro Uribe Vélez, porque pese a muchas reformas que hizo que estaban en contra de la gente, también tuvo muchas cosas buenas, como recuperar la seguridad de nuestro país, enaltecer la acción de nuestras fuerzas militares, porque la ley se respeta y las autoridades también se deben respetar, que es lo que nuestro nefasto guerrillero presidente no tiene en cuenta. Para mí el gobierno de Álvaro Uribe Vélez marcó un antes y un después en la política colombiana. Independientemente de todo su pasado, todos hemos hecho cosas malas de pronto en algún momento de nuestras vidas y hemos cometido errores, pero también podemos corregirlos porque todos tenemos una segunda oportunidad. Pero siempre, siempre, siempre defenderé la causa de Álvaro Uribe Vélez y digo que soy uribista. Listo. Gracias. Eso sería todo. Muchas gracias.